Camina quieto. No son aspectos contradictorios. ¿Lo hablamos? Caminar Quieto es un proyecto vivo sobre actualidad, psicología y educación que quiere compartir otra manera de ver la vida contando con tu colaboración. Una mirada que refleja que se puede caminar y avanzar, pero deteniéndose en el camino para disfrutarlo. Queremos fomentar el respeto por los procesos de desarrollo de toda persona. Si quieres caminar quieto o quieta con nosotros, puedes suscribirte o hacerte mecenas en caminarquieto.com. Camina. No te pares. Camina quieto. Párate. No son aspectos contradictorios. ¿Lo hablamos? Camina. Párate. Camina quieto. No son aspectos contradictorios. ¿Lo hablamos? Caminar Quieto es un proyecto vivo sobre actualidad, psicología y educación que quiere compartir otra manera de ver la vida contando con tu colaboración. Una mirada que refleja que se puede caminar y avanzar, pero deteniéndose en el camino para disfrutarlo. Queremos fomentar el respeto por los procesos de desarrollo de toda persona. Si quieres caminar quieto o quieta con nosotros, puedes suscribirte o hacerte mecenas en caminarquieto.com. Camina. Hola, pues ya estamos aquí, bienvenidos y bienvenidas al podcast Caminar Quieto, el podcast en el que vamos a avanzar, pero también nos vamos a detener para disfrutar de todo aquello que veamos en el camino. Y ya sabéis que el podcast en esta tercera temporada lo emitimos también en directo a través de Twitch cada martes entre las 9:30 y las 10 de la mañana, así que depende de cuándo dejo al peque en el cole y el tiempo que tardo en subir para poder emitir el directo. Así que ya sabéis que si queréis charlar un rato sobre educación, sobre psicología, pues seréis bienvenidos o bienvenidas tanto a través del canal de Twitch como si nos escucháis después en cualquier plataforma de podcast, YouTube o el mismo Twitch. Y como sabéis es un podcast, que es un branded podcast de Educatool. Podéis encontrar toda la información sobre esta herramienta para mejorar la manera de educar de padres y madres en educatool.com. Así que en el podcast de hoy vamos a hablar sobre diferentes aspectos relacionados con la educación que han sido noticia durante esta semana. Los podremos observar y los podremos comentar también, así que podéis participar en directo y podréis aportar vuestros comentarios si os apetece y si queréis compartir conmigo este rato. Y es que esta semana pues han sucedido muchas noticias, sobre todo por el retorno a la escuela de los niños y de las niñas. Y en mi caso como psicólogo en consulta pues he tenido muchas consultas respecto a la adaptación como cada septiembre, pero también en referencia a cómo educar. Y en respecto a eso pues han aparecido diversas noticias que me gustaría poder comentar con vosotros y con vosotras. Y por ejemplo pues vamos a ir a lo que hemos podido observar en Madrid, por ejemplo, en el típico debate que tenemos siempre entre la función de la escuela, si tiene que ser una función asistencial y si tiene que ayudar a padres y madres a poder compaginar su dedicación profesional con la crianza, o si es a la inversa, si son las empresas las que tienen que adaptarse para poder conciliar. Y respecto a eso, pues vamos a ver esta noticia que surgió la semana pasada, que hace referencia a la propuesta del Partido Socialista de Madrid, que proponía abrir los colegios de 7 de la mañana a 7 de la tarde como una medida de conciliación. Vamos a ver, vamos a analizar realmente si es una medida de conciliación o no. En el debate de si es conciliar dar y abrir las escuelas mucho tiempo para que los niños puedan estar allí,
lo que estamos hablando es de conciliar para las empresas, no para las familias, porque lo que necesita un niño es estar más tiempo en casa con sus familias. Recordamos que en Educatul es uno de los puntos importantes, la gestión del tiempo. Y es que si no estamos y no pasamos tiempo con nuestros hijos, ¿quién los educa? Esa es una máxima importante. Recordamos que hay diferentes estudios que ya nos dicen que debemos estar por lo menos un mínimo de 2 horas cada día con nuestros hijos y con nuestras hijas para poderlos educar, porque si no estamos, ¿quién educa? Y esta propuesta, fijaos que ha salido en toda la prensa, esta propuesta por lo que ha suscitado, ¿no? Fijaos que dice: el líder del Partido Socialista de Madrid, Juan Lobato, ha solicitado al gobierno regional que abra los colegios públicos de 7 de la mañana a 7 de la tarde, de lunes a viernes, y desde el 1 de septiembre hasta el 31 de julio como medida para facilitar la conciliación. Bueno, desde mi punto de vista como psicólogo y como coach educativo, tengo que decir que no es una medida para facilitar la conciliación, más bien es una medida para facilitar el trabajo, para continuar trabajando. Y precisamente no es lo que necesita un niño, poder estar tanto tiempo en el centro educativo, tanto tiempo fuera de su entorno de confianza. Así que como medida de conciliación me parece que es un error totalmente. Pienso que las políticas tienen que ir dedicadas a poder dar tiempo a educar en casa, a que padres y madres puedan pasar más tiempo con sus hijos en casa, que los puedan acompañar, precisamente por lo que decíamos anteriormente. Si no estamos, ¿quién educa? Si no estamos allí, ¿quién es el que está educando? Así que durante este debate que surge siempre al inicio de la escuela, pues aparecen diferentes voces que claman hacia un punto de vista o hacia el otro. Pero recordemos que es importante destacar que si queremos cuidar a nuestros hijos y a nuestras hijas y queremos mejorar su felicidad y su educación, la conciliación tiene que ir dedicada a que padres y madres puedan pasar más tiempo en casa con sus hijos educando. No sé qué pensáis vosotros, qué pensáis vosotras al respecto. Si es una medida para poder facilitar las actividades extraescolares, ya existen otras propuestas, ya existen los clubs deportivos, existen otro tipo de propuestas que quizá sí que necesitan tener más apoyo para familias vulnerables, para que puedan tener esos recursos. Muchas veces pues estas propuestas salen lanzadas desde el punto de vista de decir: es que hay niños que están mejor en la escuela que en casa por el contexto socioeconómico que tienen. Pues yo pienso que el recurso tiene que ser también ayudar a esas familias a mejorar su situación socioeconómica para que puedan acompañar a sus hijos de una manera más positiva. Y esta medida, pues esperemos que no se lleve a cabo, esperamos que las políticas no vayan hacia esa función asistencial de los centros educativos, porque los centros educativos tienen que ser eso, centros educativos, y no ser un lugar donde se aparcan a los niños y a las niñas y se quedan allí sin hacer nada más. Aparte de este interesante tema, también tuve la posibilidad de poder ver un directo de un psicólogo argentino que conozco. Desde aquí un saludo a Alejandro Schumann. Alejandro Schumann es muy conocido también en redes sociales, sobre todo en Instagram, y pude hacer el otro día un directo con Pedro García Aguado, que si recordáis es el conductor de aquel programa llamado Hermano Mayor. Como psicólogo tengo que decir que no me gustaba nada el enfoque de ese programa, no me gustaba porque daba como voz o daba fuerza a ese estilo educativo autoritario en el que nos centramos en poner límites rígidos y esos límites son incuestionables. También se culpabilizaba mucho al joven cuando era una cadena de sucesiones lo que le había llevado a esa conducta, en muchos casos yo creo que incluso trastornos de salud mental. Entonces el enfoque de ese programa no me gustó. El directo que hizo Alejandro Schumann con Pedro Aguado me gustó porque vi un cambio de actitud en Pedro Aguado, incluso pude verbalizar que que si tuviera que volver a hacer el programa lo haría de una manera totalmente diferente. Palabras suyas, incluso dijo que se había formado mucho ahora mismo en disciplina positiva y educación respetuosa, que es lo que la ciencia nos dice que funciona, y pudo dar ese punto de vista nuevo una vez se ha formado. Así que me gustó. Os comparto también esa parte de ese directo. Buenas tardes para Argentina.
Vamos a ver si os puedo compartir alguna parte. Ya veis aquí mi comentario que le puse tanto a Alejandro Schumann como a Pedro Aguado, en el que les decía: me ha encantado y aliviado escuchar a Pedro García Aguado hablar de orientarse hacia la educación positiva y respetuosa. Como psicólogo nunca me gustó el formato y planteamiento del programa Hermano Mayor, donde parecía que se vanagloriaba la mano dura y se transmitía una imagen negativa del menor, cuando necesitaba límites claros, evidentemente, y también mucho apoyo y amor. Y bueno, pues gracias por compartirlo, porque fue un directo muy interesante. Entonces me gustaría poder ir al apartado en el que no sé si podéis escuchar, pero me gustaría que pudierais escuchar este fragmento. Por parte de los padres, ¿no? Muchas veces, y las madres les digo, si es que seguramente tu hijo o tu hija, por ese comportamiento, lo que te está pidiendo es esos límites, pero te los está pidiendo a gritos, ¿vale? Pero te está pidiendo que no le dejes ir, ¿no? Hablaba con una familia hace poco, ¿no? Yo le decía: yo estoy seguro que queréis con locura a vuestros hijos, pero voy a coger una frase que un educador aquí y una psicopedagoga muy buena, que se llama Cosette Franco, y el educador es Antonio Chamorro. Antonio Chamorro define muy bien que últimamente los padres educan desde el amor, pero desde el amor desordenado. Sin embargo, hay que educar a los hijos desde el amor ordenado, y ese amor ordenado tiene que ver con: hijo, yo te quiero tal y como eres, no como me gustaría que fueras. Y entonces desde ahí te tengo que educar. Y esas frases yo creo que son muy poderosas. Lo que pasa... Fijaos que aquí Pedro García Aguado está hablando precisamente, de lo que es la aceptación positiva incondicional, que es: aceptamos a nuestros hijos y a nuestras hijas tal y como son, con sus puntos fuertes y con sus puntos débiles, pero desde una manera realista. Es decir, que los aceptemos no significa que estemos de acuerdo. Eso es algo que cuando trabajamos en terapia, cuando trabajamos con padres y madres, es muy importante destacar. La aceptación no significa estar de acuerdo. Yo puedo aceptar que tenemos un mundo imperfecto, pero eso no quiere decir que yo esté de acuerdo con este mundo imperfecto, sino que me va a permitir poder empezar a trabajar, porque si no es un rechazo constante, y también lo que vive el adolescente es un rechazo constante. Entonces, esta postura de Pedro García Aguado en esta conversación en directo con Alejandro Schumann me gustó precisamente por eso, porque decía: partimos del amor, de que nuestros hijos sepan que les queremos de manera incondicional, pero eso no quita que debamos poner unos límites claros, y que esos límites deben estar establecidos de una manera muy clara y firme, y a partir de ahí que esos límites les sirven para que les podamos ayudar. Los límites los necesitan nuestros hijos, los piden a gritos, y esos límites les ayudan a no desorientarse. Cuando un niño, un joven o un adolescente no tiene límites claros, lo que hacen es que los límites están muy abiertos, y hace que dentro de esos límites se puedan perder y se puedan desorientar. Así que, bueno, felicidades a Alejandro Schumann y a Pedro García Aguado por este cambio, y la verdad es que tendría mucha curiosidad en poder ver cómo sería un hermano mayor desde esta perspectiva. Yo sé que quizá televisivamente no va a tener el formato que llama la atención a la gente, que es ese morbo que se crea, esas situaciones de tensión emocional que no son muy agradables, pero sí que es verdad que tendría mucha curiosidad por verlo, así que yo lanzo esta posibilidad a Pedro García Aguado, que si la productora quisiera, sería interesante ver cómo podrían enfocar este programa de Hermano Mayor a partir de aquí. También es verdad que el programa, fijaos que ya lo dice, Hermano Mayor, eran casos que evidentemente habían evolucionado durante mucho tiempo hasta esa situación. Es decir, que no hay una varita mágica que en un momento se pueda resolver. Se tiene que trabajar poquito a poco a partir de esa aceptación positiva incondicional, ese estilo educativo con autoridad en el que estamos ofreciendo límites claros, pero también estamos dando el apoyo que necesita nuestro hijo o nuestra hija. Es decir, que sería curioso hacer una mezcla entre aquel programa que quizá el enfoque me gustaba mucho más, que se llamaba Super Nanny, no sé si lo recordáis, y también relacionarlo, pues ver la perspectiva, como la Super Nanny empezaba a hacer un trabajo, desde mi punto de vista, excesivamente conductista, basado mucho en la conducta, con niños y niñas más pequeñitos, y ver cómo iban
progresando y cómo iban evolucionando, porque mi experiencia como psicólogo es que ese trabajo es gradual, es de mucha paciencia, es de que padres y madres sepan lo que la ciencia ya nos dice que funciona educando, que recordad que en Educatul tenemos esos 10 puntos que nos dicen que si están, el éxito educativo está prácticamente garantizado. Recordar la aceptación positiva incondicional, la gestión del tiempo, si no estamos, ¿quién educa? El modelo que estamos ofreciendo, la comunicación no violenta, la gestión de conflictos, conocer su momento del desarrollo, conocer su realidad, su día a día, etcétera, etcétera. Hasta los 10 puntos que podéis consultar en educatul.com. Pues sería muy interesante poder ver esa progresión, ese trabajo puntual que se puede hacer durante unos meses, ver cómo se siembra esa semilla para que pueda ir creciendo y yo creo que sería un programa muy interesante ver un hermano mayor a largo plazo viendo ese trabajo al inicio y posterior. Y bueno, después de este tema, de este directo que quería compartir con vosotros, también quería compartiros un TikTok, que mi hija Arlet me ha animado a hacer TikToks y me ha enseñado a cómo funciona, igual que Twitch, es decir, que Twitch me ha enseñado ella a poderlo configurar, que es una crack. Desde aquí muchas gracias, Arlet, por ayudarme a configurarlo. Y os enseño el TikTok que he compartido a partir de demandas que también me han llegado estos primeros días. Es una trola cuando le dejes en el cole a primeras horas, una ansiedad. Si tienes un hijo o una hija de entre 3 y 6 años, nunca le digas una trola cuando le dejes en el cole a primeras horas. Hay una ansiedad por separación porque empiezan la escuela, es algo nuevo y no quieren separarse de su padre o de su madre. Nunca les digáis una mentira. No te preocupes que te vendré a buscar de aquí un ratito, cuando luego se encuentran que se quedan al comedor. Consejo, decirles la verdad. Mamá o papá vendrá a buscarte a tal hora y que sea la verdad. Y hacer siempre mucho el espejo emocional. ¿Estás triste? Ya entiendo que estás triste. Y acompañarles con su emoción. Pues yo también estoy triste, también te voy a echar de menos. Entiendo que lo pases mal. Y le damos un abrazo, le decimos lo mucho que le queremos, pero nunca le digamos mentiras. Si tienes un hijo o una hija de entre 3 y 6 años, nunca le digas... Muy bien, pues estas son demandas que encontramos a menudo. Y es algo que al inicio de curso pues aparece muchísimo, ¿no? Que es la adaptación de los niños y las niñas de P3 al inicio del cole, ¿no? No solo P3, ya P4 y P5, pero sobre todo los más pequeñitos, que son los que más dificultad tienen en comenzar. Y es que yo me lo he encontrado muchísimas veces. Cuando trabajaba en educación infantil y primaria, que hacía durante muchos años, estuve haciendo el acompañamiento en P3 para la adaptación al inicio de curso, y recuerdo niños y niñas que cuando llegaban las 12:30 o la 1 del mediodía, decía, no, que mi mamá me va a venir a buscar o mi papá me va a venir a buscar, y teníamos apuntado que no, que se quedaba al comedor y que no le venían a buscar. Entonces cuando hablábamos con el padre o con la madre, lo que nos decía es que sí, le he dicho que le vendría a buscar, así no llora tanto. No, pobrecito o pobrecita, no, es decir, en ese momento hay que ser sinceros. También por Instagram una madre me comentaba que lo hacía de esta manera, es decir, le decía la verdad, porque hay que decirles la verdad en todo momento y acompañarles emocionalmente, no quitar importancia a lo que sienten. Entonces esta mamá me decía, yo lo hago así y es duro también. Evidentemente que es duro, por supuesto que es muy duro, por supuesto que esa separación no solo la sufre el niño o la niña cuando empieza la escuela en P3, sino que también la sufrimos los padres y las madres, también sufrimos ese momento de separación. Entonces cuando esa separación es inevitable, porque el papá o la mamá se tiene que ir a trabajar y no tiene otro remedio, pues es mejor decir la verdad. Si te quedas al comedor, te quedarás al comedor, acompañarles en la emoción. No tienes que estar triste, que aquí te lo vas a pasar muy bien. No está triste porque no se lo vaya a pasar bien allí, está triste porque se va a separar de su papá o de su mamá y tiene esa ansiedad por separación. Entonces lo mejor es compartir esa emoción y, como os decía en el vídeo de TikTok, es hacer de espejo. Es compartir esa emoción. Cuando nos está diciendo que está triste, pues nosotros recoger esa emoción y validarla. Por supuesto que estás triste porque nos vamos a separar. Papá también está triste y también te voy a echar de menos. Y como te voy a echar de menos, pues te quiero mucho, te doy un abrazo y a la vuelta nos vemos y nos vamos a abrazar de nuevo.
pero no es bueno decir mentiras porque luego la frustración es mayor, porque tienen la ilusión de que les van a venir a buscar, y eso yo lo he vivido muchas veces en las aulas, y cuando no les viene a buscar nadie, se tienen que ir al comedor, el problema lo tienen las maestras y lo tienen las profesionales del comedor, así que es mejor decirles la verdad y acompañarles con sus emociones con toda tranquilidad. Bueno, y aparte de estos temas, también quería compartir con vosotros y con vosotras pues los planteamientos que tenemos por delante, porque, como os decía, hemos hablado sobre diferentes temas de educación y empezamos una iniciativa nueva con Educatul este año, que es la Escuela de Padres y Madres Educatul. Y en este momento pues la empezamos con 4 centros de educación infantil y primaria y centros de secundaria con los que vamos a hacer la prueba piloto. Ya tenemos todo preparado y esta prueba piloto consiste en hacer una formación para padres y madres online de manera totalmente asíncrona, es decir, que cada padre o madre lo puede seguir a su ritmo y consiste de unas fases determinadas, y en un momento determinado, que es durante el mes de octubre, todos los padres y madres de la escuela o del instituto que quieran podrán hacer el cuestionario Educatul, el cuestionario en el que van a ver esos 10 puntos que os decía para el éxito educativo, van a ver cómo los tienen, cuáles son sus puntos fuertes educando, cuáles son sus puntos de vigilancia, que son aquellos puntos que están bien, pero tenemos que vigilar que no caigan en que sea una dificultad, y después ver cuáles son los puntos de mejora, aquellos puntos que es necesario intervenir para mejorarlos, para acompañar a las familias a mejorar su manera de educar. Y este proyecto consiste en que cuando cada familia que quiera tengan su informe con su valoración a partir del cuestionario, pueden hacer toda una serie de cursos online que tenemos en Educatul. Cursos online que también son asíncronos, es decir, que se pueden seguir a su ritmo, en la que se puede mejorar el estilo educativo, cómo poner límites, cómo gestionar pataletas, cómo poder gestionar las emociones, cómo comunicarnos de manera no violenta, cómo ejercer un buen modelo, etcétera, etcétera. Cada uno de los puntos educativos tiene un curso online para poderlos acompañar. Y estamos muy contentos porque esa experiencia, que va a ser la prueba piloto este año, consta de diversas fases y acaba con una conferencia en el mes de junio de 2023, donde haremos una síntesis de todo lo que hayamos recogido con las familias de cada centro, con sus dudas, preguntas, con aquello que les ha ido muy bien, con aquello que no les ha servido tanto, y que nos permita llevar una educación positiva y respetuosa a cuantos más lugares mejor. Y bueno, animamos a cualquier centro educativo, a cualquier persona que quiera interesarse, que pueda contactarnos. Recordad que en el podcast de Educatul es un podcast que está abierto a la colaboración de cualquier persona. Es decir, que si quieres colaborar con nosotros o tienes dudas, nos las puedes hacer llegar tanto a través de este canal de Twitch en el chat, o nos lo puedes hacer llegar también a cualquier red social con el hashtag @educatul, o también nos lo podéis hacer llegar por WhatsApp al 651 830 626, repito, el 651 830 626 con el más 34 si nos contactáis desde fuera del Estado español. Y es que nos contacta mucha gente de Latinoamérica, de México, de Colombia, de Argentina sobre todo, así que un saludo desde aquí también a todo Latinoamérica, que durante las 2 primeras ediciones del podcast nos habéis seguido y nos habéis enviado tantas consultas y tantas dudas, así que muchas gracias también a todo Latinoamérica por podernos seguir y podernos comentar todo aquello que necesitéis. Y hasta aquí llegamos con el podcast de hoy. Recordad que estaremos cada martes aquí en directo por Twitch. También nos podréis ver luego en diferido, tanto en Twitch como en YouTube, como en Instagram, Facebook, y también pequeños tips en TikTok. Así que un fuerte abrazo y, como siempre os digo, caminad quietos, caminad quietas, que eso quiere decir que avanzamos, pero que también nos detenemos en el camino para disfrutar de cada ocasión que lo merezca.
Nos vemos el martes que viene. O bueno, ya sabéis que quizá me puedo conectar en cualquier momento para compartir también ratos de música, tocando la guitarra o cantando, o comentando cualquier cosa que pueda surgir. Así que de manera esporádica me puedo conectar en cualquier momento, pero de manera obligatoria los martes entre las 9:30 y las 10 de la mañana me conectaré en directo para compartir con vosotros y con vosotras todo aquello que necesitéis y todas aquellas dudas que tengáis sobre psicología, sobre educación o sobre charlar para pasar el rato. Un beso y un abrazo. Chao. Nos vemos el martes que viene. Camina, párate, camina quieto. No son aspectos contradictorios. ¿Lo hablamos? Caminar Quieto es un proyecto vivo sobre actualidad, psicología y educación que quiere compartir otra manera de ver la vida contando con tu colaboración. Una mirada que refleja que se puede caminar y avanzar, pero deteniéndose en el camino para disfrutarlo. Queremos fomentar el respeto por los procesos de desarrollo de toda persona. Si quieres caminar quieto o quieta con nosotros, puedes suscribirte o hacerte mecenas en caminarquieto.com. Camina. No te pares. Camina quieto. Párate. No son aspectos contradictorios. ¿Lo hablamos?